NSE, Nuestra Señora del Encuentro con Dios, presenta organizado por el Arzobispado de Arequipa. Muy bien, estupendo. Entonces comenzamos nuestro último curso de formación del año. Es el último curso del año, de nuestro año de la caridad. Como se ve ahí, que como les dije al empezar nuestro primer curso, la finalidad de todos los cursos que hemos tenido mes a mes este año es el relanzamiento de nuestra pastoral sociocaritativa, que es una de las tres dimensiones fundamentales de la misión de la Iglesia. La misión de la Iglesia continúa la misión de nuestro Señor Jesucristo. Para eso Jesús ha fundado su Iglesia, para continuar su misión a través de este cuerpo que es la Iglesia. Y al igual que Jesús, la Iglesia realiza la misión a través de tres vías que se desarrollan juntas, y si falta alguna, en una parroquia, en una diócesis, etcétera, significa que no estamos realizando del todo la misión. Es como una mesa de tres patas, quitamos una, la mesa no se sostiene. ¿Cuáles son esas tres dimensiones? Ya sabemos: la predicación del Evangelio, la palabra, transmitimos aquello en lo que creemos porque lo hemos experimentado, la palabra, primero. La segunda dimensión, la liturgia, aquello que creemos lo celebramos. Segunda dimensión, entran los sacramentos, etc. Tercera dimensión, la diaconía de la caridad, aquello que creemos y celebramos lo vivimos. Y al vivirlo hacemos creíble para los demás lo que creemos y lo que celebramos. Por eso en ninguna parroquia debe faltar, toda parroquia, toda realidad eclesial debe tener estas tres vías, ¿no es cierto? Años anteriores nos hemos dedicado a la primera dimensión, la palabra. Hemos tenido varios cursos, encuentros, etc. Otros años, sacramentos, etcétera, etcétera. Muy bien. Y este año, el año de la caridad, para relanzar nuestra pastoral sociocaritativa, esta dimensión propia de la misión de la Iglesia. Estoy recapitulando. Y con esa finalidad empezamos el primer curso del año. ¿Cuál fue? Fue sobre la teología de la caridad en el magisterio de San Juan Pablo II y del Papa Francisco. Ese fue nuestro primer curso. El segundo curso fue sobre la teología de la caridad en el magisterio de Benedicto XVI, porque Benedicto XVI emitió muchos documentos y habló mucho sobre esta virtud teologal de la caridad. Por eso hicimos un curso solamente sobre él, ¿no? Y así, ya no me acuerdo cuántos cursos, ¿no? Luego tuvimos un curso también sobre la caridad encarnada. La beata Ana de los Ángeles, nuestra beata arequipeña. Dedicamos todo un curso con testimonios, etcétera, etcétera, ¿no? Y de ahí ya pasamos doctrina social de la Iglesia, ¿no? Tuvimos 3 cursos de doctrina social de la Iglesia. En el último curso vino el padre Gustavo Irrazábal de Argentina, ¿se acuerdan? ¿No es cierto? Y después de ahí ya no me acuerdo qué hicimos. Hicimos algo más. El mes pasado, ¿sobre qué fue? Que ya no me acuerdo. ¿Ah? ¿Alguien se acuerda? Yo ni me acuerdo. Padre Alberto, ¿te acuerdas? Sálvame, Padre Alberto, ya se fue Padre Alberto. ¿Alguien se acuerda? ¿Ah? ¿Qué? ¿Ah? Ah, sí. Hace una nueva imaginación de la pastoral, ¿no es cierto? Sí. Y entonces ya empezamos, sí, ya me acuerdo, los 2 últimos meses, el mes pasado y este mes, a aterrizar todo eso que habíamos visto en el magisterio, en la beata, en la doctrina de la Iglesia, todo eso empezamos a aterrizarlo en nuestro encuentro pasado, cómo se aterriza todo esto en nuestras parroquias, en nuestra diócesis, etc.
Y hoy día terminamos, estos días ya vamos a hablar concretamente de cada una de las, no podemos hablar de todas, pero de las principales, las que hoy por hoy, en las circunstancias históricas que nos toca vivir, son las principales áreas de la pastoral sociocaritativa. Primero, esta noche tenemos dos grandes amigos, el doctor Germán Sánchez, ¿no?, y el padre Isaldo Betín. Nos conocemos, ¿cuántos años, padre? ¿20 años? ¿Cuándo llegaste a Perú? 20 años que nos conocemos, somos muy amigos. Ya desde 23 años. Entonces ya hablaremos un poquitín de él. Eso tenemos hoy día, ya que ustedes tienen el programa, ¿no es cierto? El doctor Germán nos va a hacer una introducción desde Mateo 25, que el Papa nos ha dicho, muchas veces lo repite constantemente, Mateo 25, que es el protocolo del juicio final, ¿no? El protocolo, dice el Papa, el protocolo de Mateo 25. Tuve hambre, me diste de comer, tuve sed y me diste de beber. El doctor Germán nos va a hablar de eso, que es el examen final. El día que nos muramos, nos vamos a presentar ante Dios y vamos a ser examinados, como un examen, como un examen. ¿Ustedes han dado examen alguna vez? ¿No es cierto? Cuando éramos escolares, estudiantes, ¿cuánto no dábamos por conocer las preguntas del examen, no? Yo me acuerdo, cuando estaba en el colegio, estaba en tercero de media o cuarto, había un curso que se llamaba física. No entendía nada de física, nada de física. No entendía nada de física. Y entonces me jalaban todos los exámenes y todos los meses jalaba en física. En diciembre, el profesor me llama y me dice, Javier, mira, está clarísimo que no vas a ser un físico nuclear, está clarísimo. O sea, que no vas a ver nada que ver con la física. Entonces, pero tienes muy buenas notas en las demás asignaturas y no te quiero jalar para que no vengas a hacer el vacacional, se llamaba antes los mayores, ¿te acuerdas? Así que te doy las preguntas del examen. Ya está. Y ya está. Y si me apruebas, te doy las preguntas, me apruebas y ya te apruebo el curso. Se lo agradecí de corazón. Igual me jaló con preguntas. Hasta que me dijo, bueno, ya déjate. Ya me puso una nota promedio, ¿no? Para que no me baje el promedio. Pero bueno, le agradecí mucho por tener. Dios no quiera que me pase lo mismo en el examen final, porque ya Dios nos ha dado las preguntas. El protocolo de Mateo 25. De esto nos va a hablar hoy día el doctor Germán. Primero. Y después, el padre Betín nos hará una presentación, una lectura pastoral de la movilidad humana en el Perú. Tema de migraciones, que es, ya les explicaré después, es, digamos así, su especialidad pastoral. Mañana viene el padre Mateo Bautista García, que es un sacerdote camilo, y viene para darnos dos temas que están muy vinculados. Él es el secretario del Departamento de Pastoral de la Salud de la Conferencia Episcopal Peruana, ¿no? El padre Beto ha llegado esta tarde, de Tacna. Va a estar con nosotros y de aquí se va otra vez al Terrapuerto y se regresa a Tacna. Fíjense cuánto valor tienen, qué cariñosos. ¿Al terminal qué? ¿Cómo se llama? Sí, eso, el terminal, eso dije Terrapuerto, ¿no? Terminal, sí, en bus. Se ha venido desde Tacna, ha llegado en la tarde y se regresa lo mismo. ¿Cómo no agradecerle, no? El padre Mateo, mañana, lo mismo. El padre Mateo llega mañana en la mañana, al mediodía, almuerza, descansa un poquito, da su curso, su clase y su conferencia, el día siguiente se regresa a Lima. Y pasado mañana tenemos aquí Escuelas de Perdón y Reconciliación, el padre Jason Mujica, un jesuita súper interesante este tema, sobre Escuela de Perdón y Reconciliación. Todos los temas son interesantes, pero este es muy novedoso para nosotros, ¿no? Y entonces él nos lo va a exponer. El padre Jason sí vive aquí. Pero viene el diácono Roberto Tarazona, que es un diácono permanente, médico, ¿no? que ha trabajado muchos años en Cáritas del Perú y viene a darnos el ser y quehacer de las Cáritas parroquiales. Y lo mismo, él llega el jueves a mediodía, almuerza, ¿verdad? Y el viernes se regresa, ¿no? Entonces, este es el programa que vamos a seguir y comenzamos ahora con el doctor Germán. El doctor Germán es de casa, digamos así, ¿no? El doctor Germán, ¿hace cuántos años estás en Arequipa?
¿Hace 15 años? Hace 15 años comenzamos juntos cursos anuales, semestrales, de formación permanente para religiosas. Ahí nos conocimos. Él es miembro del movimiento de una asociación, ¿no?, pontificia internacional que se llama Regnum Christi, el laico consagrado, el Regnum Christi, y se dedica a dar cursos por todo el mundo, cursos espirituales, por todo el mundo. No sé si ya llegaste a Oceanía, hasta Oceanía, los 5 continentes. Sí. A Papúa Nueva Guinea, no sabía que quedaba en Oceanía, pero bueno, ya aprendí. Por todas partes, impresionante. No hay manera de que pare, hasta que finalmente le dije aquí, un semestre en Arequipa. Y entonces desde el año pasado, el segundo semestre del año, ya lo pasé en Arequipa. Si no, no había manera de encontrarlo por ninguna parte, porque estaba en la India, o en Noruega, o en el África, era una cosa terrible. Entonces, y aquí ahora, medio año, entre agosto y diciembre, lo pasa con nosotros. Él es doctor en teología y es licenciado en ciencias religiosas, aparte también licenciado en comunicación. Y aquí en Arequipa, entonces, aparte de seguir llevando los cursos de formación permanente para religiosas, ¿no?, que los hacemos ahora ya una vez al año, ¿no?, es una semana, aparte es el director de la escuela para candidatas al orden de las vírgenes y a la consagración de viudas, que lo estamos creando aquí en Arequipa desde el año pasado. Entonces él es el director y también da clase. También profesor de nuestro seminario San Jerónimo y bueno, un montón de cosas más, ¿no? Y ha escrito también no sé cuántos libros, 25 libros, casi nada. Muy bien, pues estupendo. Lo recibimos con un aplauso y le agradecemos mucho el tiempo que nos dedica. Nosotros bajamos. Buenas noches con todos y con todas. Muy contento de estar aquí y presentar el fundamento bíblico de lo que ha sido para muchos fundadores y fundadoras esa inspiración hacia la caridad. Monseñor Javier nos hablaba en su introducción de esta dimensión de la diaconía que de alguna manera ha existido en la Iglesia. El objetivo, como bien nos mencionaba Monseñor, es instaurar esta dimensión en cada parroquia. ¿De dónde viene esta dimensión sociopastoral? Acompáñenme en este viaje a través de la historia de la Iglesia para conocer de dónde viene, dónde tiene su punto culminante, Mateo 25, 40, y qué significa este punto culminante. Lo decía Madre Teresa de Calcuta, el Evangelio en los dedos de la mano. A mí me lo hiciste. Iniciamos nuestro viaje precisamente con la lectura de los Hechos de los Apóstoles. Aquí comienza esta dimensión caritativa de la Iglesia. Y leemos: ninguno padecía necesidad. A veces leemos rápido y no nos damos cuenta de lo que esto significaba. Una iglesia en persecución, una iglesia que estaba naciendo, grupos diseminados, y sin embargo nadie tenía necesidad. Quizá porque vivían esa dimensión de la coinonía ya de una manera profunda. Compartían la palabra, compartían la Eucaristía y compartían el hermano, es decir, tenían en la misma dimensión, en la misma categoría, la palabra, la Eucaristía y el hermano. ¿Y eso en qué se traducía? En esto que estamos leyendo. Ninguno poseía necesidad. Ninguno padecía necesidad. Después, en aquellos días, como el número de discípulos aumentaba, los helenistas comenzaron a murmurar contra los hebreos porque se desatendían a sus viudas en la distribución diaria de los alimentos. Es decir, que esta dimensión caritativa, además de velar para que nadie padeciera necesidad, también proveía diariamente a las necesidades más
acuciantes de la iglesia. En este caso nos mencionan a las viudas y por extensión a los huérfanos de esas viudas. La figura más vigorosa de esta caridad que nace en la iglesia de Jerusalén, pues la tenemos ya en el año 258, recordando el pasaje en el cual al diácono Lorenzo, ¿qué es lo que se le pide? Se le pide que reúna los tesoros de la iglesia. Él, después de 2-3 días, reúne esos tesoros y presenta a sus perseguidores los pobres. Es decir, los pobres son considerados el tesoro de la iglesia. Más adelante vemos en el desarrollo de esta dimensión, en el siglo IV, en la iglesia naciente en Egipto, en cada uno de los monasterios que se fundaba, estaba al lado de ellos una diaconía. Es decir, un lugar a través del cual se proveía a las necesidades de los pobres. A partir de este evento se desarrolla en Egipto desde el siglo IV hasta el siglo VI una corporación reconocida por no podemos decir el Estado egipcio, pero por las autoridades egipcias con capacidad jurídica. Es decir, las autoridades civiles confiaban a cada diaconía de cada monasterio de Egipto una cierta cantidad de grano para que lo distribuyeran a los pobres. Esta diaconía se extiende no nada más en Oriente, sino también en Occidente. Y así vemos cómo en varios escritos existen diaconías en toda Europa. La iglesia, bien lo sabemos, no es una organización no gubernamental. Sabemos que a la base de este servicio sí está el amor por los pobres. Han habido a lo largo de estos 2 milenios de historia de la iglesia diversos textos que han inspirado muchas obras de caridad. Textos como la parábola del buen samaritano, el texto del juicio final, Mateo 25, 31, 46, textos como las cartas de San Pablo. Mientras tengamos oportunidad, hagamos el bien a todos, pero especialmente a nuestros hermanos en la fe. Hoy nos vamos a detener precisamente a analizar este texto, el de Mateo, el del juicio final. Vamos a leerlo rápidamente para traerlo a la memoria sin que esto nos quite mucho tiempo. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, rodeado de todos los ángeles, se sentará en su trono glorioso. Todas las naciones serán reunidas en su presencia y él separará a unos de otros, como el pastor separa las ovejas de los cabritos, y pondrá a aquellas a su derecha y a estos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los que tengan a su derecha: vengan benditos de mi Padre y reciban en herencia el reino que les fue preparado desde el comienzo del mundo. Y aquí viene nuestro texto a analizar con profundidad. Porque tuve hambre y ustedes me dieron de comer. Tuve sed y me dieron de beber. Estaba de paso y me alojaron. Desnudo y me vistieron. Enfermo y me visitaron. Preso y me vinieron a ver. Los justos le responderán: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te dimos de comer? Sediento y te dimos de beber. ¿Cuándo te vimos de paso y te alojamos, desnudo y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o preso y fuimos a verte? Y el rey les responderá: les aseguro que cada vez que lo hicieron con el más pequeño de mis hermanos, lo hicieron conmigo. Luego dirá a los de su izquierda: aléjense de mí, malditos, vayan al fuego eterno, porque fue preparado para el demonio y sus ángeles. Porque tuve hambre y ustedes no me dieron de comer. Tuve sed y no me dieron de beber. Estaba de paso y no me alojaron. Desnudo y no me vistieron. Enfermo y preso y no me visitaron. Estos, a su vez, le preguntarán: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento
o sediento, de paso o desnudo, enfermo o preso, y no te hemos socorrido? Y él le responderá: les aseguro que cada vez que no lo hicieron con el más pequeño de mis hermanos, tampoco lo hicieron conmigo. Vamos nosotros, en primer lugar, a analizar este texto a partir de la frase de Mateo 25:40. Y el rey le responderá: les aseguro que cada vez que lo hicieron con el más pequeño de mis hermanos, lo hicieron conmigo. Les repito, este ha sido un texto enigmático, en el sentido que ha inspirado miles de obras de caridad a lo largo de estos 2 milenios de historia de la Iglesia. Y lo podemos ver. El patrono de la Cáritas, San Vicente de Paul, precisamente se basa en este evangelio para iniciar la cofradía de la caridad allá en Francia. Y llegó incluso, con esa fuerza prodigiosa que da el evangelio, hasta tener entre las damas de la caridad a la reina de Francia. ¿Qué fuerza tiene este evangelio? Este evangelio que permite, y el día de mañana pregúntenle al padre Camiliano, ¿qué fuerza tenía para hacer que un gigante casi de 2 metros como era Camilo de Lelis pudiera mantenerse en vela para estar al lado de los enfermos? ¿Qué fuerza enigmática tiene el evangelio para que este Camilo de Lelis confesara sus pecados a cada uno de los enfermos, porque veía a Jesús en el enfermo? ¿Qué fuerza tiene este evangelio que contemporáneamente permite a una Madre Teresa de Calcuta, una figura minúscula, levantarse como un monstruo frente a la guerra en Líbano y poder servir a los enfermos con la anuencia de las autoridades? ¿Qué fuerza hay entonces en este evangelio? No solo que permite a fundadores y fundadoras el comenzar obras de caridad, sino a cada una de las personas que hace la caridad ver a Jesús en los pobres. ¿Cómo vemos? ¿Qué hay detrás de este evangelio que nos permite no solo imaginarnos, hacernos de cuenta, tener mucha fe y ver a Jesús en los pobres? No, realmente Jesús está en los pobres. Vamos entonces a responder a estas preguntas. ¿Es posible ver a Jesús en las 6 necesidades mencionadas en el Evangelio de Mateo 25, 35 a 36? ¿Por qué Jesús ha elegido hermanarse con los pobres? Y no contento con hacerse hermano de ellos, ¿por qué los llama el más pequeño de mis hermanos? Para esta conferencia la vamos a dividir en varias partes sencillas. En primer lugar, vamos a hacer un análisis literario de la frase el más pequeño de mis hermanos. En segundo lugar, la interpretación que ha tenido a lo largo de los siglos esta frase. En tercer lugar, ¿por qué Mateo tiene una predilección por los pequeños? ¿Por qué dice el más pequeño de mis hermanos y no simplemente uno de mis hermanos? Y por último, buscaremos captar en toda su profundidad cuál es el vínculo que permite a Jesús hermanarse con el más pequeño de sus hermanos y entonces sí encarnarse en cada uno de los pobres. Comenzamos con el análisis literario de la frase, el más pequeño de mis hermanos, porque tuve hambre, etc. ¿Cuándo te vimos? Dicen los primeros, los benditos. ¿Cuándo te vimos en la cárcel, etc.? Y Jesús le dice, lo que hiciste a uno de estos pequeños hermanos míos, a mí me lo hicisteis. ¿A quién se está refiriendo Jesús cuando dice pequeños hermanos míos? Bueno, pues se está refiriendo a las 6 necesidades.
Se está refiriendo concretamente a los que tienen hambre, a los que tienen sed, a los enfermos, a los que tienen necesidad de cobijo, de vestido, a los que tienen necesidad de una casa, son forasteros, y a los que están presos. De alguna manera, Jesús en su evangelio viene a traer mucho de la tradición rabínica, de la tradición anticotestamentaria y extra anticotestamentaria, en lo que se llaman las obras de amor. Los judíos no eran de alguna manera ajenos a estas obras de amor. Hay otra que recordarán ustedes concretamente en el libro de Tobías, enterrar a los muertos. Tobías tiene todos esos, le pasa todo lo que le pasa por ir a enterrar a los muertos. Bien, pero ¿por qué Jesús no menciona esto? Bueno, porque Jesús no podía decir estuve muerto y me enterraste, ¿verdad? Como que suena un poquito raro. Pero Jesús trae a colación lo que ya para los judíos era algo conocido. ¿Dónde está la novedad de Jesús? La novedad de Jesús, que trae Jesús es la igualación que Él hace de estos pequeños hermanos con su persona. Vamos a entonces ahora a analizar ya qué significa pequeños hermanos dentro del Evangelio de Mateo. Comenzamos con el sujeto, hermanos. Bien, el Evangelio de Mateo en griego utiliza adelphos para decir lo que es un hermano, y Mateo la utiliza bastantes veces a lo largo de su evangelio, pero la utiliza en dos sentidos. El primer sentido es un miembro de la comunidad. Un hermano es un miembro de la comunidad. Leemos en Mateo 12, 48, 50. ¿Quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? También en Mateo 18, 15. Si tu hermano peca, ve y corrígelo en privado. Mateo 18, 35. Va a ser muy importante Mateo 18. Luego lo vamos a explicar por qué. Entonces se adelantó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces tendré que perdonar a mi hermano las ofensas que me haga? ¿Hasta 7 veces? La segunda declinación, el segundo significado que le da Mateo a la palabra hermano es cualquier ser humano como objeto del deber ético. Es decir, cualquier persona a la cual yo le puedo hacer el bien. Pero yo les digo que todo aquel que se irrita contra su hermano merece ser condenado por un tribunal. Mateo 5:22. Y en Mateo 5:23 leemos: por lo tanto, si al presentar tu ofrenda en el altar te acuerdas de que tu hermano tiene alguna queja contra ti. Y por último, Mateo 5:24, deja tu ofrenda en el altar, ve a reconciliarte con tu hermano. Es decir, hermano para Mateo, para Jesús, es cualquier persona a la cual yo le puedo hacer el bien. Y aquí, queridos hermanos, está la primera sorpresa del Evangelio de Mateo 25:40. ¿Cómo está eso, Señor, de que estuviste enfermo y te visitamos? Yo nunca te vi enfermo. ¿Cómo está eso de que estabas preso y te fui a visitar en la cárcel? Yo nunca te vi preso. ¿Cómo está eso de que tenías sed y te di de beber? Yo nunca te di agua. Pero todo lo que hiciste a una persona por ser hermano, es decir, por ser un sujeto capaz de recibir el bien, a mí me lo hiciste. Entonces, aquí tenemos el primer significado de la palabra hermano. Cualquier persona que es capaz de recibir el bien, cualquier persona a la cual nosotros le podemos hacer el bien. Y por eso la primera sorpresa, tanto de los benditos
como de los malditos. Seguimos nuestra frase. Hemos analizado el sujeto. Pequeños hermanos, ya analizamos la palabra hermanos, pero se nos ha olvidado, o lo he dejado para un segundo momento, el adjetivo calificativo, pequeños. Ustedes saben que es muy importante en el lenguaje el adjetivo. No es lo mismo decir tengo una casa, bueno, aquí yo en Perú diría tengo un jato, ¿no? Para que me entiendan, ¿verdad? Sí. Tengo una casa pequeña, o tengo una casa grande, o tengo una casa enorme. Casa, lo entendemos, pero ya cambió en mi imaginación cuando yo dije pequeña. Me imaginé allá algo en la chacra. Cuando yo dije grande, bueno, pues me imaginé algo en una zona urbana. Y cuando dije enorme, pues me imaginé una casa pituca en la Molina de Lima, ¿verdad? Para no meter a Arequipa en ningún problema. Bueno, sí, ¿verdad? Porque si no luego me corre Monseñor por andarme metiendo con la bella Arequipa. Entonces nos metemos con Lima. Perfecto. Bueno, cambió mucho en mi imaginario el adjetivo. Importan mucho los adjetivos, y más aquí con Mateo. ¿Por qué Mateo utiliza el adjetivo pequeño? ¿Por qué Jesús no dice lo que hiciste a un hermano, a mí me lo hiciste? Y ya con esto estaríamos más que contentos para hacer el bien a Jesús. Pero no basta con eso. Es necesario que entendamos por qué Jesús a ese hermano al cual le puedo hacer el bien le llama pequeño. Vamos a meternos un poquito en el capítulo 18 de Mateo para entender bien el concepto, el significado, la importancia, la profundidad de la palabra pequeño. ¿En dónde y por qué Mateo utiliza la palabra pequeño? En griego, paidión. En el capítulo 18. ¿Y qué es el capítulo 18? ¿Qué está haciendo Mateo en el capítulo 18? Está dando a conocer las cualidades de su nuevo grupo, eclesia. Pocos evangelistas, más bien dicho, uno solo, que es Mateo, utiliza 3 veces la palabra eclesia. Por algo será, porque quiere dar a conocer una agrupación universal. Recuerden que también Mateo es el que escribe de alguna manera, no nada más para los judíos, sino para dar a conocer el mensaje salvífico en forma universal. Ahora bien, ¿qué cualidades hay que tener para estar en ese grupo, en la eclesia? Mateo dedica este capítulo de todo su evangelio, bien. Un grupo reunido y convocado, bien. Aquí comienzan las cualidades. En aquel momento los discípulos se acercaron a Jesús para preguntarle: ¿quién es el más grande en el reino de los cielos? ¿Cuáles son las cualidades que debemos de tener para entrar en el reino de los cielos, la eclesia? Jesús llamó a un niño, lo puso en medio de ellos. Y aquí comenzamos a entender el significado de pequeño. Un niño, un chibolo, un chamaquito, un muchachito, no era nadie para los judíos, nadie, igual que las mujeres, perdón por las presentes. Bien, no era nadie. Lo dice San Pablo. El niño en la casa, aunque sea hijo del heredero, es igual que un esclavo. Ya al llegar a la mayoría de edad, 13 años, bar mitzvah, etcétera, ya entonces ya tiene los derechos de heredero. Pero mientras tanto, no vale nada. Ya estamos entonces empezando a entender la palabra pequeño. Claro, Jesús ahí va a decir: si no os hacéis como uno de estos pequeños, no entraréis en el reino de los cielos. Y luego dice: quien no acoge a uno de estos pequeños. Y por eso el signo que él utiliza de poner en medio, o sea, dramáticamente lo hace Jesús. Como si estuviera en el teatro y a ver, ¿hay aquí un niño? Sí, venga, aquí, y lo pongo en medio.
Eso para los judíos, ustedes saben que era un pueblo muy visual, muy de gestos. Les está hablando más que las palabras. Poner en medio de los apóstoles, los que se creían que iban a ser los ministros de salud, el ministro de economía, etcétera, y le está poniendo en medio para decir: este es el que entra en el reino de los cielos. ¿Y quién es este? El niño, el que no tiene derecho de nada, el que tiene necesidad de todo. Ya empiezo a unir. El que tiene necesidad de todo. El que tiene sed tiene necesidad de agua. El que tiene hambre tiene necesidad de pan. El que está desnudo tiene necesidad de vestido. El que está en la cárcel tiene necesidad de conforto. El que está enfermo tiene necesidad de medicina. Entonces hay una igualación. ¿Quién es este niño? Bueno, ya lo hemos explicado. El que no tenía derecho a nada. El que necesitaba todo. ¿Qué relación hay? ¿Qué es lo que Jesús pide en relación con los pequeños? Pide 3 cosas. 1, hacerse como los pequeños. Primero, ser pequeño. Segundo, hacerse pequeño. Y tercero, acoger a los pequeños. Nos quedamos para nuestro estudio, para nuestra conferencia, con este tercero: acoger a los pequeños. Porque esos pequeños tienen necesidad de todo. Las 6 necesidades que menciona Mateo no es un elenco cerrado. Es un elenco abierto que ha comenzado hace 2000 años, pero que se sigue. Y vemos las nuevas fronteras de la caridad, las nuevas fronteras de la necesidad. Pero nacen aquí, de acoger a los pequeños. Mateo 18 se iguala, por lo tanto, a Mateo 25:36. ¿Qué nos dice Mateo 18? El que recibe a uno de estos pequeños, paidón, chibolos, necesitados, no vale nada, tiene necesidad de todo, en mi nombre, me recibe a mí mismo. Ya Jesús empieza a igualarse a los pequeños. Ya entonces encontramos la diferencia entre una ONG y la iglesia. Lo que va a hacer cada parroquia en la diaconía, lo que ya se está haciendo en Cáritas y en otras muchas parroquias y en otros muchos centros de caridad, lo que hacen nuestros hermanos capuchinos, en fin, todo lo que se hace en la iglesia de Arequipa no se hace a un hombre, no se hace a un pobre, no se hace a un sediento, no se hace a un preso, se hace a Jesús, porque Él mismo establece la igualdad entre este pequeño y las 6 necesidades que son el inicio de un elenco que no ha terminado. Y entonces nos encontramos con la segunda sorpresa. ¿Quiénes son los benditos y quiénes son los malditos? Los que han hecho el bien a Jesús o los que han dejado de hacer el bien a Jesús. ¿Dónde está entonces la fuerza para ver a Jesús en los pobres? ¿Cómo se resuelve el misterio? ¿Cómo se resuelve el enigma de ver a Jesús en los pobres? Es que necesito mucha fe. Tengo primero que hacer 3 horas de oración ante el Santísimo y luego ya puedo ver a Jesús en los pobres. No. El misterio se resuelve en la encarnación. Porque Jesús, la segunda persona de la Trinidad, el Verbo, al tomar carne en Jesús, toma misteriosamente carne en todo ser humano. Desde que Adán y Eva hasta donde termine, cuando Dios quiera, la humanidad. Él toma carne de cada uno de nosotros. Ahí está la fuerza del misterio
de que Jesús está en los pobres, porque por la encarnación se encarna en todos los pobres, por el misterio de la encarnación, pero de una manera privilegiada en los menesterosos, en los necesitados, porque Él fue menesteroso por elección. Él eligió ser pobre por elección. Esta identificación, y ya con esto voy a terminar, no es una alegoría ni una metáfora, es una realidad. Jesús no dice: lo que hiciste a uno de estos pequeños, hago de cuenta, me imagino, yo supongo que me lo hiciste a mí. No, es igual. La identificación se realiza, como lo hemos ya estudiado, a través del vínculo de la hermandad. Jesús ha sido menesteroso, Jesús ha indicado recibir a los necesitados y Jesús promete una recompensa. Les aseguro que cualquiera que dé de beber, aunque solo sea un vaso de agua fresca, a uno de estos pequeños, otra vez, necesitados, no quedará sin recompensa. ¿Cuáles son las consecuencias de esta encarnación, de esta identificación? 3 son las consecuencias. 1, es posible transferir a Jesús las obras que se hacen a los más necesitados. Se hacen en la persona de los necesitados, pero es Jesús quien las recibe. Y esto, número 2, por la transfusión. ¿Qué significa la transfusión? Es un principio que lo ha estudiado el anterior prefecto de la Congregación de la Fe, Luis Ladaria, cuando estudia el comentario que hace Hilarión de Poitiers precisamente a este Evangelio de Mateo. Y ahí él descubre que es posible por el principio de transfusión el que Jesús esté en los pobres, como la transfusión de sangre, así a algo. Recuerden ustedes, estamos en la analogía de la fe. La identificación de Jesús con los menesterosos tendrá como una consecuencia que la relación entre Jesús y los creyentes pasa necesariamente a través de los necesitados. Lo que nos decía Monseñor, lo que nosotros creemos y celebramos, lo vivimos. ¿Y lo vivimos con quién? Lo vivimos con los pobres. Y entonces lo que quizá para los primeros hermanos, como comenzamos nuestra conferencia, era una intuición fuerte de la koinonía, palabra, Eucaristía y hermano están en el mismo nivel. A lo largo de 2 milenios esto se ha hecho realidad gracias a que hemos visto a Jesús en los pobres. Por lo tanto, y aquí termino, queridos hermanos, hoy día ya no debe de haber sorpresas. ¿Cuándo te vimos hambriento? ¿Cuándo? Ya no hay sorpresas. Quizá lo que hay es falta de fe. Muchísimas gracias. Muy bien. Agradecemos mucho al doctor Germán. ¿Les ha gustado la exposición? Clara, se nota que es un gran pedagogo, ¿no? Profesor, tiene toda una vida de profesor. Ha sido profesor de colegio también, ¿no? Director de profesor de colegio, o sea que tiene toda una pedagogía. Agradecemos mucho al doctor Germán. No les había dicho es mexicano, pero ya se nota, ¿no? Ya se nota, es mexicano. Muy bien. Mexicano, italiano, ¿no? Sí. Cuando uno conoce a Jesús, lo reconocen los pobres. Interesante esto, ¿no? Si tú vas por la calle y te encuentras con un amigo que conoces, estás yendo tú por la calle, de repente lo ves ahí al frente, un amigo que conoces, como lo conoces, lo ves ahí y lo reconoces. Oye, está fulanito, ¿no? Mira, oye, fulanito, mira que estoy, ¿no? Porque lo conoces, lo reconoces. Y esto de San Juan Pablo II es así. Cuando uno conoce a Jesús, entonces lo reconocen los pobres, lo reconocen. 2, el Papa Francisco lo ha dicho con unas otras palabras, lo mismo que nos ha dicho Germán y que forma parte de la fe de la Iglesia. El Papa Francisco lo repite con cierta frecuencia y dice así, Germán lo ha explicado, no es que como si Jesús estuviera en los pobres, no. Cuando vemos a un menesteroso,
no es como que Jesús estudia, no. El Papa Francisco usa una palabra muy fuerte. Hay una presencia real de Jesucristo en los pobres. Y fíjense ustedes, el término presencia real, solamente se usa para dos presencias de Jesús. La presencia real de Jesús en la Eucaristía. La hostia consagrada ya no es pan, ¿no es cierto? Parece pan, no, pero realmente es el cuerpo de Cristo. Hay una presencia real de Cristo en la hostia consagrada, en consecuencia en el sagrario. Lo mismo, dice Francisco, hay una presencia real de Cristo en los pobres. Yo veo un trozo de pan, la hostia. Yo veo un pobre, pero lo que realmente está ahí presente es Jesucristo, lo que realmente está aquí presente es Jesucristo. Aquí hay una presencia real, sacramental, a través del sacramento. Aquí hay una presencia real en esto que ha explicado el doctor Germán, del profesor Ladaria, a través de lo que esta analogía, decía él, ¿no?, de la transfusión. Es decir, Jesús que se hace uno con el pobre, Jesús que se hace pobre en el pobre para nosotros, ¿no? Y por eso fíjense qué cosa tan bella, como Jesús, que es Dios, se hace tan asequible a nosotros. Se hace asequible, porque lo vemos todos los días, pasamos al lado de Él, todos los días. Cuando hay un señor en el semáforo, una pobre señora vendiendo no sé qué, un niño pidiendo limosna, Jesús se hace totalmente asequible, realmente impacta esta humildad de Jesús. Cómo viene Él a nuestro encuentro, cómo viene Él a nuestro encuentro. El domingo, ya termino, ¿no? El domingo, fíjense, el Evangelio, ¿se acuerdan del Evangelio del domingo? Ya se olvidaron. Las bodas, ¿no? Que dice, ¿no? Las necias, las prudentes, lo que sea. Y dice que hay un momento en la noche en que se escucha la voz, ya llega el novio, salgan a recibirlo. Y estaba leyendo una cosa muy interesante, un comentario que me tocó mucho, de un cardenal, ahorita se me dio el nombre. Y este cardenal decía así, muy interesante, decía, esta voz, viene el novio, nos suena a través de los niños que se mueren de hambre en el África. Esta voz, ya viene el novio, nos suena a través de tantas personas que se ven obligadas a dejar sus tierras, etcétera, etcétera. Esta voz, ya viene el novio. Ya viene el novio. Es el novio que nos viene a buscar todos los días a través de nuestros hermanos, sus hermanos, nuestros hermanos más pobres y necesitados. Por eso ya se van dando cuenta qué importante es este año. Qué importante es que podamos relanzar, por eso hemos puesto este título al curso, nuestro último curso del año, la caridad con una nueva imaginación, hacia una nueva imaginación de la caridad, que podamos renovar, porque no es que no se haga nada, se hace mucho en las parroquias, en las cáritas, las congregaciones religiosas, se hace mucho. Ahora estamos haciendo toda una estadística de todas las obras sociales de la iglesia en Arequipa. Es impresionante en los distintos sectores, impresionante, impresionante. Si se valoriza eso, son millones de millones. O sea, se está haciendo mucho, pero lo que necesitamos hacer es dar el siguiente paso, hacerlo de un modo orgánico y con una nueva imaginación, y atendiendo a las antiguas pobrezas, prácticamente estas, y lo que Juan Pablo II llamó las nuevas pobrezas, los drogadictos, ancianos en situación de abandono, familias rotas, Juan Pablo II, el nuevo Milenio Munte, le llamó las nuevas pobrezas. Pues bien, ahora vamos a detenernos en una de estas pobrezas, en uno de estos pobres. Y nos lo va a presentar el padre Isaldo Betín, que como ya les dije, yo le estoy sumamente agradecido al padre Betín. Le decimos siempre el padre Beto. Le estoy doblemente agradecido. Primero, por haber aceptado la invitación. Y segundo, por permitirme verlo después de tantos años, porque realmente hemos sido muy amigos, muy amigos desde que llegó al Perú y hemos hecho cosas juntos. Muchísimas gracias, padre Beto, por estar aquí con nosotros. El padre Beto, como ya
Él es brasilero, ahora ya se van a dar cuenta, él es brasilero, es miembro de la congregación de los escalabrinianos, su fundador, el padre Scalabrini, y inicia él ya esta predilección, esta atención de predilección por los migrantes. Y entonces el carisma de su congregación es justamente esto, la atención a Jesús en la persona de los migrantes. Y entonces ellos se dedican a esto, es parte de su carisma, así como hay otro tipo de congregaciones, así. Entonces el padre tiene una experiencia larguísima, no puedo leer toda su hoja de vida, pero sí les puedo decir que aparte de la experiencia que tiene en parroquia, etcétera, etcétera, en distintos lugares, en Brasil, en Chile, en Perú, etcétera, etcétera, también es magíster en ética social y desarrollo humano en la Universidad Alberto Hurtado de Santiago de Chile, y que fue el secretario también del departamento, en esa época se llamaba de migrantes, de la Conferencia Episcopal Peruana, y luego ha servido lo mismo también en otros países, siempre dedicado a migrantes. Así que, sin más, los dejo con el padre Beto. Le damos la bienvenida, un aplauso. Gracias, padre. Gracias. Muy buenas noches. Un gusto estar aquí, un gusto hablar sobre el tema de las migraciones. Primero, agradecer a Monseñor Javier del Río, que en el año 2000 nos recibieron en el Callao, al Padre Marcos y a mi persona, junto con Monseñor Miguel Irizar. Dice que un perrito cuando es bien acogido vuelve siempre, ¿no? Así que estuve fuera del Perú y ahora regreso a trabajar en el Perú, entre Lima y Tacna, con el tema de la migración y principalmente desde las casas de acogida para migrantes. Un saludo muy especial a Monseñor Raúl. La comunidad peruana lo quiere mucho en Chile, por las veces que fue a celebrar el Señor de los Milagros. Muchos saludos de Ricardo, Jessica, Rosana, Fernando Bedoya, así le manda muchos saludos siempre. Y recuerden el cariño. Así que en Chile trabajé mucho con los peruanos y otros migrantes, ¿no? Siempre acompañándolos para integrarse, insertarse en la nueva sociedad y construir su proyecto de vida. Ustedes y nosotros cantamos el Salmo 136 al comienzo y decía a los forasteros extranjeros exilados en Babilonia, el actual Irak, nos sentábamos a llorar con nostalgia de Sión en los sauces de las orillas, colgábamos nuestras cítaras y ellos nos pedían cantar. ¿Cómo cantar en tierra extranjera? Es la experiencia que el migrante enfrenta y sufre en el día a día. Y ojalá nos coloquemos algún día en la piel de los migrantes. ¿Quién de aquí ya fue migrante? Estuvo viviendo en otro país. ¿Quién tiene un familiar en el extranjero? Alce la mano. ¿Y quién es de otro país aquí? Alce la mano también. Entonces, cuando uno está lejos, y seguro muchos de ustedes, de repente le pregunta al familiar que está allá lejos, ¿cómo está? Muy bien. Pero no le va a contar
que por la mañana alguien pasó en la calle y le dijo: vete a tu país muerto de hambre. No le cuenta, pero enfrentan esto y enfrentan estos desafíos. Y de repente nosotros podemos ser estos que hoy día hasta tenemos un familiar en el extranjero o hasta vivimos de las remesas de los que nos mandan, y de repente somos nosotros quien no miramos con una mirada desde el Evangelio hasta el otro que viene desde otras partes del mundo buscando construir o reconstruir su vida, su familia y su proyecto de vida. Nuestro hermano, muy bien, Germán, que expuso Mateos 25 y expone los rostros. Y de repente el texto de la traducción de antes exponía el que está de paso. De repente el que está de paso, la traducción es muy suave, ¿no? En otros textos del Evangelio dice: fui forastero, estuve extranjero, fui migrante, y ustedes me recibieron en su casa. El que está de paso de repente es hoy, mañana y se va. Pero el extranjero, el migrante, de repente se queda por toda la vida, siempre con el sueño de regresar a su tierra, a su casa y a su familia, y revivir su cultura, sus valores y sus principios. Entonces, esto que quería expresar al comienzo, una mirada al inicio, una mirada sociopastoral, una lectura sociopastoral de la movilidad humana. La movilidad humana es todo lo que significa salir del país, regresar al país, el extranjero que está en nuestra tierra, el peruano que está afuera, el que migra de la sierra a la costa, el que migra de una ciudad a otra o de la selva dentro del mismo país, el que es desplazado, el que es refugiado, que huye por causa de la persecución política, religiosa o social. Todo esto es movilidad humana, el que sale para construir o buscar un proyecto de vida. O muchos estudiantes que salen a buscar una profesión en distintas otras ciudades o países para proyectar su vida. Son migrantes, hacen parte dentro de la movilidad humana. Y queremos dar una mirada no jurídica, ni legal, ni de legislación migratoria, sino una mirada sociopastoral, que es lo que nos compete a nosotros desarrollar como iglesia, como cristianos, como católicos, desde nuestra pastoral de la iglesia. Miremos algunos números. Se hablan de 281 millones. ¿Cuántos Perú da? 8 veces 9 la población del Perú. Son migrantes o refugiados que están fuera de su patria, de su país, de su tierra. Y lo hacen por distintos motivos: guerras, violencia política, desastres naturales, búsqueda de una profesión, un estudio, todos motivos que vemos y conocemos en el día a día. Y de entre estos, los pequeños que decía Germán, los pequeños, los niños son la población del Perú. Los niños, los pequeños de mis hermanos, del rostro de Jesús, son niños con menos de 18 años. Alrededor de 41%
de esta población son menores. Entonces, es un número elevado para saber algunos números. Perú ha sido siempre un país de emigración. Cuando llegué al Perú había como 95,000 extranjeros en Perú. No es nada, es 0, pero habían o hay todavía 3 millones de peruanos en el extranjero, en distintas partes o distintos motivos, construyendo y haciendo patria en distintas partes. 9% peruana está fuera. Si volviera, superarían los migrantes que se encuentran aquí. Conocemos la migración de los chinos y japoneses, la mitad del siglo XIX, 1850 por ahí, un periodo de apenas 25 años. Llegaron 100,000 provenientes de China y más de 25,000 provenientes de Japón. Y se nota la diferencia en la sociedad peruana, o se nota la presencia en la sociedad peruana con los sabores, con la cultura, con los apellidos, con el desarrollo. Hasta yo cuando llegué al Perú, chifa, ¿no? Los sabores se expresan en la migración que llegó a estos países. Incluso dicen que la culinaria peruana es la mejor del mundo y doy testigo de esto, debido que mezclaron los 3 continentes por lo mínimo, el americano, el europeo y el asiático. Y ahí se dan la mezcla de los sabores y tenemos la sabrosa culinaria del Perú gracias también a las migraciones. Pero comenzó en Perú en el año 2016 la llegada de los venezolanos. Y ahí con todos los desafíos de una apertura, de una acogida, de una atención, de una inclusión y de una integración social, sea de parte de ellos y sea de parte de la sociedad peruana que los recibe, sea de parte nuestra, sea de parte también de las instituciones, del Estado y de las organizaciones de la sociedad civil. Y por ahí va, estos hasta 2021, había estos. Actualmente se estima que 1.600.000 venezolanos están en el territorio peruano. De estos, un 60% más, 1 millón y tanto, en la Lima y alrededores de la capital, sin considerar los que están en tránsito o estos días. El día 10 ahora terminó la regularización migratoria y las noticias que hablan de deportaciones masivas, expulsiones y todo tipo de comentarios que la ley legal, jurídica, se manifiesta. Y la gestión del flujo migratorio en Venezuela tuvo un primer momento con el gobierno, mantuvo una política de puertas abiertas, puso en vigor el permiso temporal de permanencia. Después, con Martín Vizcarra, se puso la visa humanitaria, ahí poniendo más restricciones y más control. Y el mismo año, el decreto que contempla medidas especiales de regularización de la situación migratoria con el PTP o CPP, que en el fondo llega a ser lo mismo, carnet de permiso temporal de permanencia de los venezolanos que están en el Perú. Esto desde el punto de vista legal del Ministerio
de Interior, Ministerio de Relaciones Exteriores, desde el gobierno, y cómo es la situación de los migrantes que llegan, cómo viven los migrantes y refugiados en Perú. 82% de sus hogares viven hacinamiento. Podríamos decir también los peruanos vivimos hacinados, pero los peruanos llega a un 33%. Para ellos se elevan enormemente el hacinamiento. Tiene un espacio, un cuarto, una casa y después van llegando otros con necesidades y que no tiene cómo arrendar o conseguir un trabajo. Esto a nivel de la vivienda. Y en el trabajo, 78,1% se encuentra con trabajo, 85% de ellos migrantes trabajan sin recibir beneficios. Entonces, sabemos que el trabajo es inestable, que ni todos trabajamos de forma regular, hay mucho trabajo irregular, pero para los migrantes esto sube enormemente y muy pocos tienen beneficios laborales. También en el tema de salud, 74% de los hogares no cuentan con seguro de salud. El tema de la educación, los niños y niñas y adolescentes, ni todos tienen acceso a la escuela o hay vacantes para ellos y a veces que están migrando de un sitio a otro, de una ciudad a otra, no son recibidos en los colegios, muchos niños sin frecuentar la escuela y que será un problema de repente para mañana si no tienen un estándar educacional que puedan rendir y desarrollarse. El 6% de ellos tiene un contrato laboral solamente y esto aumenta la vulnerabilidad. Y después, a cada momento, escuchamos el cierre de las fronteras. Sabemos lo que pasa, sea tanto de Perú como de Chile, la militarización de las fronteras. Antes ponían los militares cuando había amenazas de guerra. Parece que hoy día los militares son puestos para controlar los migrantes, sea del lado chileno en el caso, sea del lado peruano. El control migratorio como un control si fueran de repente susceptibles a terroristas o criminales de guerra. De repente puede ser una mirada exagerada, pero se ponen los militares a controlar las fronteras. ¿Y ahí qué pasa? Ingreso por vías clandestinas, por pasos no autorizados, porque volver a Venezuela no voy a volver. Caminé no sé cuántos kilómetros. Estando en Tacna, en una casa de acogida, un joven me enseñó los pies con heridas. Dijo, mira, caminé de Cúcuta a Bogotá. Después caminé de Tumbes a Piura. Después conseguí a alguien que me llevara. Y después caminé de Moquegua a Tacna. Mira los pies sangrando. Y así, ¿cómo puede de repente una persona regresar a su patria, a su tierra? Cruza por pasos inhabilitados, genera la clandestinidad, aumenta el tráfico y la trata de personas, la vulnerabilidad de sus derechos, no se tiene identificados quién entra y quién sale, si puede ser hasta que tenga un delito, es normal y legal que se pueda tener un control, no es que hay que
uno decir andar como quiera en tierra de otros, ¿no? Sino tiene que integrarse a la sociedad. Entonces, todo esto son necesarios, estos controles. Ahí están algunas imágenes. La plaza de Tacna, las fronteras, los niños, los militares equipados, y por ahí va. Y lo que les sobra son los hacinamientos, las periferias, la pobreza y de repente la no integración social o laboral. Y en la comunidad peruana hay sentimientos y sabemos. Algunos dicen, ¿pero por qué? A veces hay sentimientos contrarios, hay sentimientos de caridad, hay sentimientos de caridad evangélica, de acoger, recibir, respetar. Y sabemos de esto, ni el que llega es distinto, tiene culturas distintas, habla de forma distinta, tiene sabores distintos, y para integrarse lleva un tiempo. Y la comunidad también siempre tiende a mirar al otro como un sospechoso o a veces hasta una amenaza. Y es así, naturalmente, que nosotros miramos. Pero es siempre un desafío y para la comunidad de acogida, para el Perú, la regularización y la documentación es el camino, porque una persona regular puede tener un trabajo. Hay mucha gente en medio de los migrantes con profesiones y con alta escolaridad que pueden ayudar a desarrollar el país. Entonces, la regularización y documentación es el camino. Se percibe la discriminación y en diversas formas o a veces hasta los medios de comunicación, tratando siempre los migrantes como sospechas y muchas veces crea un dicho social o una mirada social de cohesión y de rechazo. De repente sucede un homicidio, si es extranjero, resalta. Si es nacional, ni siempre resalta. Y así es en todas las migraciones, en todos los países. Los peruanos que estuvieron en otros países saben de esto. Y entonces siempre una mirada sesgada. Falta inclusión de los migrantes en los planes de desarrollo local. Escaso aprovechamiento de las capacidades de los migrantes. Exclusión de las comunidades e incluso a rechazo. Dificultad de conciliación con otros procesos de integración, o sea, la pacificación y los retornados que a veces no pueden regresar a su patria. Los menores no acompañados o acompañados y el cuidado y la educación. Las enfermedades terminales y muchos enfermos mentales a veces. Me rechazan en Venezuela, tengo que salir, no tengo cómo vivir. Cruzo a Colombia, no me dejan. Voy a Ecuador, tampoco. Llego a Perú, tampoco. Intento cruzar a Chile, frontera cerrada. ¿Dónde voy? ¿Qué hago? Y muchos con hijos pequeños. La desesperación y la depresión y la salud mental se afecta mucho en muchos migrantes. Entonces, nuestras casas de acogida necesitamos siempre un refuerzo de un psicólogo para acompañar y ayudar a estos migrantes a levantarse y a recolocar su vida. Acciones y respuestas que podemos dar desde la iglesia, desde el evangelio que nuestro hermano apuntó. Uno de los rostros: estuve forastero y me recibieron en su casa. Algunas de estas acciones de la caridad están coordinación, la atención de la pastoral en las fronteras y en las grandes ciudades,
A veces los conflictos de fronteras se repiten y generan desencuentro y conflictos sociales. Participación de foros regionales con católicos y otras instituciones de la Iglesia y conferencias episcopales, desarrollando una dimensión pastoral de respuesta a la migración, encuentros entre las conferencias episcopales. Hablé de Monseñor Raúl cuando estuvo en Chile, la importancia que los migrantes dan cuando alguien de la iglesia, un obispo, va a celebrar sus festividades. Uno no puede medirlo en cantidad, sino es muy importante. Y para los demás migrantes también, cuando hay una iglesia que se preocupa desde su origen, es fundamental, aparte de las parroquias o comunidades que abren las puertas para la integración y la celebración de los migrantes en sus comunidades. Organismos de coordinación transnacional para conocer, elaborar y presentar proyectos y gestionar recursos en favor de los migrantes. Puesta en común de recursos locales de las iglesias, las cáritas, las diócesis, las parroquias, para atención de la caridad a los migrantes que llegan. Y no tengamos miedo de ser caritativos si son los venezolanos que llegan a nuestras parroquias, que necesitan de ropa, de alimento, de una ayuda, de una palabra de consuelo. Hagamos esta acción. Es el momento ahora. No esperemos mañana. El mapeo de todas las actividades pastorales que se están realizando y muchas diócesis, muchas iglesias, muchas parroquias están haciendo muchas acciones en favor de los migrantes, y esto se visibiliza y se agradece y se motiva y se incentiva. En la inclusión de la pastoral migratoria en los planes de pastoral de las diócesis, que se incluya la pastoral migratoria, no solo como una dimensión de caridad, sino como una dimensión pastoral. La procesión más grande de Santiago es la procesión de los peruanos del Señor de los Milagros. Creo que después de la Señor de los Milagros podía ser de la Divina Pastora de los venezolanos en Lima, ¿por qué no? O de la Chinita, la Virgen de Chiquinquirá. En muchas parroquias, por ejemplo en Santiago, las secretarias parroquiales son venezolanas y peruanas. ¿Por qué? Porque tiene un carisma especial de un trabajo pastoral y una mirada de iglesia distinta de, por ejemplo, la chilena o el chileno. Es notable una atención de una secretaria parroquial venezolana o peruana que atiende en las parroquias. No incluirás en esta inclusión pastoral incluso en las parroquias. Incidencia política. De repente esta palabra no la interpretamos totalmente. Cuando Jesús dijo, si un hermano llega a medianoche y te pide, dame un pan, porque llegó un familiar, y tú le dices, estoy durmiendo con mis hijos. Y Jesús vuelve a decir, te digo que si no es por la caridad, porque deje de importunar, se levanta y le da el pan. Incidencia social y política junto a los gobiernos, las instituciones sociales, políticas, los organismos internacionales, el advocacy, siempre para rescatar y resaltar la importancia de las migraciones, la riqueza que es el migrante con todos sus desafíos. Entonces, compartiendo y coordinando el trabajo con los migrantes y gestionando políticas migratorias acordes a las necesidades de los migrantes. Denuncia coordinada de las violaciones de los derechos humanos, sea junto a las conferencias episcopales, sea junto a la Santa Sede, sea junto a las cáritas, cuando hay abuso en frontera, violaciones de derechos.
aprovechamiento coordinado de los círculos de influencia entre los obispos encargados de las conferencias episcopales que trabajan con migraciones. Este mes va a haber un encuentro en Brasil con todos los obispos de los países donde hay un obispo encargado de la pastoral de la movilidad humana. Se encuentra en Brasil para definir planes comunes de acción entre los obispos en los distintos países que trabajan con los migrantes. Promoción coordinada de la formación de políticos católicos en general para dar respuestas a la doctrina social de la Iglesia y a las cuestiones sociales y a los migrantes. Encuentros con las autoridades locales, sobre todo en área de frontera, para construir un diálogo en favor de un trato igual o humanitario a los migrantes. Sensibilización. Esto podemos hacer todos nosotros. Elaborar una memoria colectiva de esta crisis, desafíos y respuestas pastorales. Encargar a las cáritas locales la sensibilización de las comunidades pastorales, parroquiales, para el trabajo con los migrantes, incluso haciendo visible las historias de los migrantes y las riquezas de los migrantes. Campañas mediáticas coordinadas entre las diócesis para sensibilizar a las comunidades locales. Este encuentro, y gracias Monseñor Javier del Río, para tratar de este tema. Cuando nos invitaste, aceptamos con mucho gusto para hablar y dar a conocer los desafíos, que no son fáciles, pero la inquietud pastoral de la diócesis por los migrantes, por este fenómeno y por esta realidad. La promoción de la oración por los migrantes y sus familias en las comunidades y escuelas. Está el Día del Migrante, que es el último domingo de septiembre, que se puede celebrar en la parroquia, en las diócesis. Formación, espacios de formación interdiocesanos para agentes pastorales, intercambio de experiencias a nivel transnacional, promoción y difusión de una espiritualidad o la teología de las migraciones fundamentada en la experiencia de la gente, capacitación y empoderamiento de los migrantes para que se vuelvan actores en la provisión de servicios y en el desarrollo local, módulos de formación en los seminarios. Aquí están los seminaristas sobre la pastoral de la movilidad humana. Y por último, asistencia directa a los migrantes. Corredores o puentes de caridad para ayuda. Por ejemplo, como escalabrinianos, estamos a 20 y pocos años en Perú, tenemos 2 casas de acogida, una en Lima y otra en Tacna. No podemos tener más por falta de también vocaciones y fuerzas, pero son gestos que se puede desarrollar, y muchas congregaciones aquí en Perú han puesto su carisma, sus escuelas, sus comunidades o sus parroquias para atención a los migrantes. Muchas parroquias y comunidades religiosas en Lima, en Arequipa, en Tacna, y esto se torna visible la caridad cristiana y esta dimensión de poner en práctica el Evangelio. Atención espiritual coordinada entre las diócesis para alimentar la esperanza cristiana, asistencia jurídica coordinada para favorecer la regularización y la regularidad de los flujos migratorios y el arraigo y la inserción de los migrantes en la sociedad. Promoción de medios de vida que permitan independencia de los asistidos en mediano plazo y largo plazo. Y promoción de la caridad familiar, que está funcionando con muchos retornados. Y ustedes que hacen, como dije antes, la caridad, o muchos reciben la ayuda de los mismos migrantes con las remesas. Los mismos venezolanos o familias, o los viejitos, o los niños, o los enfermos que se quedaran, esperan las remesas de sus familiares que aquí están. Y muchas veces la gente que no tiene trabajo
o se priva de alguna necesidad para poder mandarle unos pocos soles a los familiares que necesitan más que ellos. Entonces, es siempre una ayuda y una mano tendida al que desarrolla este gesto caritativo con los demás y con los migrantes. Padre Beto. Muchas gracias, agradecemos muchísimo al Padre Beto por su exposición, por su presentación, por la sensibilidad que nos transmite también. Tenemos unos minutos, no sé si alguien desea hacer alguna pregunta, aprovechando que está el Padre Beto aquí, que como les decía, tiene una enorme experiencia. Nos sentamos un momentito. ¿Alguna pregunta, alguna duda, algún cuestionamiento, alguna consulta que quieran aprovechar para hacer al Padre Beto? Sí, ahí atrás. Allá. Gracias, Monseñor, y sobre todo agradecer al Padre Beto por su brillante exposición. Acá nos ha hecho varias inquietudes y una de ellas, yo quisiera saber, es lo siguiente. Realmente en el Perú hay mucha migración, como usted ha podido ver, sobre los venezolanos, pero también hay que ver la realidad del Perú. El Perú es un país pobre, no es un país rico, es un país siempre pobre. Segundo, que tiene una diversidad de cultura y sobre todo de racismo. Los pobres, los blancos, los que vienen, que son cholos, los chinos, los japoneses, etc. Siempre hemos vivido en una situación racial. Con esto que ha surgido, que han venido los venezolanos, a mi modo de ver, se ha empeorado la situación real, o sea, social, sobre todo a nivel del Perú. ¿Qué es lo que pasa? En los lugares, por ejemplo, en Lima, en el cono norte, que donde están todos los pueblos de ahí, que se llama, que yo he visto hace años y que ahora están mucho mejor, ha aumentado la violencia, San Juan del Lurigancho. Pero también ha aumentado, ¿por qué? Yo quisiera hacer esa pregunta. Por el efecto racial de nosotros que ya llevamos en sangre, por nuestra pobreza, porque siempre tratamos de marginar a las personas. Siempre hemos marginado al cholo o, digamos, los blancos. Tú eres blanco o tú eres negro o tú eres mestizo. Eso siempre se ha llevado, Monseñor. Entonces yo quisiera saber en concreto, ¿será por esa situación que hay tanta violencia en el Perú? Esa es mi pregunta, padre. Una segunda pregunta, 3 preguntas y después yo contesto. Hola, buenas noches. Yo soy migrante venezolana y quiero agradecer primero a la iglesia de Arequipa, porque no es una pregunta, es un pequeñito testimonio. Yo llegué a Arequipa con mi esposo y mi hijo, y la pastoral de migrantes donde pertenezco me ha ayudado a insertarme socialmente. Acá en Arequipa me casé por la iglesia y somos venezolanos, mi esposo es médico, ejerce la medicina acá, yo soy visitador médico y mi hijo estudia primer grado. Y realmente agradezco a Dios estar en Perú, en Arequipa. Ser migrante no es nada fácil, es como dijo el padre, a pesar de que soy muy feliz acá, siempre tengo las ganas de volver a mi tierra, de volver a ver a mi padre que está en Venezuela, pero agradezco el trabajo, muchas gracias por todos esos venezolanos que ha atendido, que ha acompañado y que la iglesia le ha dado una palabra de aliento que la necesitamos. Así que muchas gracias. Buenas noches, Monseñor Javier, Padre Beto.
Bueno, visitando diferentes comunidades y parroquias, me he dado cuenta que no hay hermanos fieles de extranjeros, ¿no? Venezolanos. Visité también a los capuchinos por formación y en esa parroquia sí hay. Mi pregunta es, ¿qué estamos haciendo nosotros o cómo podemos acoger a estos hermanos? Una cuarta aquí. El padre Beto en su exposición ha dicho, es importante formar políticos, ¿no?, desde la doctrina social de la Iglesia, que puedan también abordar estos asuntos. Joel, que acaba de hablar, y este hermano también que va a hablar ahora, y otros que están por aquí, son miembros de nuestra escuela de jóvenes líderes, que es una escuela que hemos creado hace unos años para formar a jóvenes que desean incursionar en la vida pública y en la política. Sí, así que tiene el futuro gobernador regional de Arequipa, el alcalde provincial, congresistas. A ver, los alumnos de la Escuela de Jóvenes Líderes, pónganse de pie. De la Escuela de Jóvenes Líderes, ¿quiénes están? Han venido algunos, fíjense. A ver, de los distintos años de la Escuela de Jóvenes Líderes, sí, tenemos más o menos 80 o 100, ya como 30 exalumnos. Muy bien. Muy bien, entonces escuchamos, sí. Mi pregunta va más con respecto a cómo podemos hacer de repente nosotros, los católicos, aquellos que no queremos generar barreras, muros, sino que creo que al final nuestro mandamiento es el amor. ¿Cómo podemos hacer de que no se genere, no se genere tanto resentimiento con los migrantes, ¿no? Porque lejos de cualquier cosa, no siento de que todos sean malos, sino que de repente en su gran mayoría son buenos, solo que nos fijamos en lo malo, nos fijamos en los actos violentos. ¿Cómo podríamos hacer como católicos a las personas, no solo en nuestro entorno de la iglesia, sino quizás con los demás hermanos, con las demás personas, de hacerles entender o de repente darles un punto y decirles de que no todos son malos y no de frente recriminarlos o discriminarlos? Gracias. Nuestra hermana decía, tenemos pobreza y tenemos desafíos de integración en el mismo Perú. Yo creo que el desafío de la integración en Perú no es un problema, es una riqueza. Entre costa, sierra y selva hay diferentes miradas y formas de vida. Hay una migración interna y una mirada distinta de la realidad, pero no es un problema. Tenemos que mirar siempre como una riqueza y un desafío. Por eso, siempre nos vamos a encontrar en la vida con alguien distinto. El que no piensa como yo, el que no piensa de la misma forma. Y por eso el desafío es dialogar y escucharse. Sea entre los peruanos que son distintos, sea entre el que es de la sierra, de la selva, de la costa, el que es cholo, el que es negro, el que es de descendencia indígena, es una riqueza y nunca mirar como algo negativo o como una amenaza. La diferencia es una riqueza. Esto es lo primero. Segundo, somos pobres. ¿Quién más acoge al otro o al pobre? ¿Es el rico o es el pobre? El pobre sabe acoger más al pobre. El pobre sabe abrir las puertas. El pobre sabe perder el miedo porque de lo poco que tengo, aunque me robe, no tengo nada. Entonces, tampoco decir, y Perú es rico, primero por su gente, por su calidad de vida, por sus valores. Hay problemas políticos y económicos que solucionar, sí, pero el migrante puede venir a ayudar a mejorar esto también. Y en la evaluación no es ni el Vaticano, ni los escalabrinianos, ni la Iglesia Católica.
La Organización Internacional del Comercio dice que si un país tiene menos de 10% de su población, no puede llegar a un desarrollo o a ser un país desarrollado. ¿Por qué somos subdesarrollados? La Organización Internacional del Comercio dice porque tenemos pocos migrantes. Dubái, Emiratos Árabes Unidos. ¿Cuántos de ellos son migrantes? 70%. Es una potencia económica. Entonces, decir que el migrante no es fuente de desarrollo es una mentira. La misma Organización Internacional del Comercio dice que el país que apuesta por los migrantes y teniendo más de 10% de la población puede llegar a desarrollarse. ¿Estados Unidos vive de qué? De los migrantes. Y por ahí vamos. Entonces, este argumento creo que cae por tierra y podemos hacer frente. Además, y esto va junto con la última pregunta, ¿y cómo? El cómo. Interesante cuando Gabriel expuso aquí y dijo, estuve enfermo, estuve preso, fui migrante. Él no dijo, estuve preso porque soy narcotraficante. Jesús dijo, estuve preso. Si fue narcotraficante, violador, asesino, es preso. Si está enfermo porque tuvo vida depravada y tiene el SIDA o no sé qué, es enfermo de SIDA, no merece ser visitado porque no, es enfermo. Es migrante. No, pero se portó mal y no sé qué, no acepta, me trató mal. Es migrante. Jesús nos dice en el Evangelio, es migrante profesional, es migrante bien educado, es migrante que no tiene vicio. No, es migrante. Y me recibiste en tu casa. No dice cuál es la condición del rostro que tiene que ser el pequeño atendido por el Señor. ¿Y cómo desarrollar? Mira, las parroquias son el lugar donde entran los migrantes. La secretaria parroquial, preocúpese cuando llega un migrante. ¿De dónde eres? ¿Qué iglesia participaba ya en Venezuela? ¿Cuál es la santa tua de devoción? ¿Cuándo celebran? Por ejemplo, ¿sabe cuándo celebra la Divina Pastora? Que es la procesión grande como la del Señor de los Milagros allá en Barquisimeto. Preguntar estos detalles. ¿De cuál ciudad viene usted? ¿Iba a la misa usted? Puede integrarse aquí, puede leer una lectura. El equipo de liturgia le da una lectura para leer a un migrante. ¿Favorece esto? A veces dicen, no, somos nosotros, y esto y aquello. Abrir las puertas, abrir esto, y en la atención, en el día a día. Y el migrante, mira, no es que es solo de caridad, de ayuda fraterna. El migrante puede integrar el consejo parroquial, puede integrar el coro. El coro de la parroquia latinoamericana, Raúl, en Santiago, solo migrantes, ¿no? De Cuba, de Venezuela, de Perú, de Bolivia, que anima el coro. Y lo hacen bien. Equipos de liturgia y otros. Entonces, integrarlos ahí y traerlos para adentro. Y quien gana es la iglesia, es la parroquia, somos todos nosotros. Estas son algunas formas. Incluir, por ejemplo, sí, muchas veces estar atentos. Si hay un psicólogo, una psicóloga parroquial que pueda atenderlos, escucharlos. A veces necesitan ser escuchados. ¿Quién no necesita? A veces las peleas entre matrimonio, esposa, esposa es porque uno no me escucha.
Y cuanto más los migrantes con sus desafíos. A veces solo escuchar no necesita darle una respuesta. Decir, mira, te entiendo, te recibo, no te juzgo. Basta esto. No tengo plata, pero no te juzgo, te entiendo, te escucho. Esto ayuda mucho. Agradecemos al padre Beto, tal vez hayan otras preguntas, pero no quiero hacer que pierda su ómnibus. Yo también tenía alguna pregunta para hacer al padre Beto. Dos preguntas, ¿no? La primera, aquí en Arequipa ciertamente se va haciendo, digamos, algo por los migrantes, ¿no? Se va haciendo en las parroquias mismas, se les acoge, ¿no? En general, ¿no? Para que se procure integrar la comunidad parroquial, etcétera, etcétera. Pero todavía no tenemos una pastoral organizada a favor de los migrantes de conjunto. O sea, Cáritas, los hermanos de Cáritas Arequipa están por aquí. Cáritas tenemos algunos programas que seguramente tú ya conocerás también, porque se desarrollan junto con Cáritas del Perú, Cáritas Arequipa, ¿no? Con ayudas de fuera, ¿no? Entonces, tenemos algunos programas a favor de los hermanos venezolanos o en general migrantes. Luego en la Universidad Católica San Pablo también hay algo interesante para los migrantes, ¿no, Javier? ¿No? ¿Quién sabe? Juan Sebastián. El padre Juan Sebastián está, ¿no? El padre Juan Sebastián nos podría explicar mejor. Luego, naturalmente, está ACNUR, que no es una cuestión pastoral, pero también una ayuda. La compañía, la Iglesia de la Compañía de Jesús también hace algo. Y nosotros aquí comenzamos antes de la pandemia a tratar de organizar, y justamente es el padre Juan Sebastián, te puedes poner de pie, el padre Juan Sebastián, que es párroco de la parroquia Santa Rosa de Lima, Guardia Civil, ¿no? Y fue antes de la pandemia que justamente apenas ordenado, como yo en clase en cuarto de teología les había hablado de esta importancia de esta dimensión de la pastoral, y él me dijo, Monseñor, yo me ofrezco a comenzar una pastoral de movilidad humana aquí, y empezamos, ¿no? Con los venezolanos, tiene ya un camino avanzado, pero claro, quisiéramos tener una cosa orgánica, ¿no? Entonces, mi primera pregunta es esa, padre Beto, si a través de ustedes nos podrían ayudar a organizar esta pastoral, uno, y dos, claro, me encantaría que podamos tener una casa de migrantes. La invitación, no digo que era con trampa, ¿no? Pero les iba a pedir si se podían hacer cargo de una aquí en Arequipa, pero ya nos has dicho que tal vez por ahora, por la escasez de, digamos, de miembros, pero tal vez un poquito más adelante o de alguna manera orientarnos, ¿no? No sé, no te quiero poner en compromiso delante de 800 personas, pero sí lo voy a decir. Primero, con todo cariño y gusto, les ayudamos a organizar, a dar los primeros pasos para una pastoral de movilidad humana o pastoral de migrantes. Y los pasos son muy sencillos. Primero, identificar una parroquia donde pueden reunirse los migrantes. Y un sacerdote o una religiosa y los mismos agentes pastorales venezolanos que ayuden a organizar y reunirse. Y esta parroquia puede ser sede donde tenga la imagen de la Divina Pastora, de la Virgen de Chiquinquirá, de la Virgen de Coromoto, del Beato José Gregorio, ¿no? Entonces, donde hay algunas devociones, celebrar estas celebraciones específicas de Coromoto, Divina Pastora, la Chiquinquirá, Beato José Gregorio, la Virgen del Valle, y por ahí va. Entonces, estas celebraciones podrían ser el punto de partida, más el Día del Migrante, organizar la Navidad del Migrante con los niños migrantes, posiblemente, y posiblemente, Monseñor, que tengan una misa al mes en la catedral, que sea la misa del migrante.
una vez al mes, o el primer domingo o el último domingo, la misa del migrante. Que busquen gente del coro que cante, que toquen de Venezuela y que animen la misa del migrante el primer domingo de cada mes a las 12 del mediodía o a las 5 de la tarde o a las 6 de la tarde. Esto ayuda mucho. Entonces los primeros pasos andan por ahí. La ciudad de Arequipa se presta para la centralidad y esta disponibilidad creo que va a dar buenos resultados, Monseñor, y que se reúnan y los mismos migrantes darán los pasos y coordinarán esta pastoral, eligiendo un equipo de coordinación y que den los pasos. La parte social y la casa de acogida es mucho más desafiadora, porque no es sencillo entregar una casa. Es lo mismo decir, mira, tengo 5 hijos, ahí está la casa de ustedes y el papá y la mamá nunca están. ¿Qué hacen los hijos? Lo que les da la gana nomás. Y entonces hay que tener una coordinación, un director de la casa, puede ser una religiosa, un religioso, un sacerdote, un diácono o un agente pastoral, y dar los primeros pasos, definir quién recibe. Primero, también en nuestra casa no recibimos gente con problema de salud terminal porque no tenemos recursos. No se recibe gente a veces con dificultades físicas de locomoción porque no hay espacio, no hay cómo. Entonces hay que definir normas, pero en esto podemos ayudarle sin ningún problema. Pero cuando hay esta disponibilidad del pastor y de la iglesia que se abre a este desafío, y si ya hay una parroquia y un sacerdote, un lugar visible de convocatoria, la pastoral camina sola. Muy bien, muchísimas gracias. El padre Juan Sebastián ya ha tomado nota de todo, ¿eh? Yo estaba muy bien, estupendo, sí. Llevar una casa es bastante complicado. Nosotros tenemos aquí una casa hace muchos años ya que se llama Obra Social La Posada, que es casa de acogida para varones en situación de abandono, ¿no? Que es de la arquidiócesis, pero el director es un hermano justamente de los hijos de San Camilo, ¿no? Entonces, tiene su... Pero sí, él está dedicado y con un equipo. Muy bien, estupendo. Antes de terminar, quisiera 2 cosas muy breves. Si pueden tomar nota, ¿sí? Son 4 palabras. Sí, pueden tomar nota. Nada más son 4 palabras. 1, 2, 3, 4. ¿Ya? 4. Primero, acoger. ¿Sí? Segundo, proteger. Tercero, acompañar. Cuarto, integrar. Acoger, proteger, acompañar e integrar. Son los pasos que estamos llamados a dar a favor de los migrantes, como el Papa Francisco nos lo ha repetido, nos lo ha dicho ya muchas veces. Muy interesante si alguien quiere conocer más sobre, digamos, el aspecto pastoral, la visión teológica, visión pastoral. Es muy fácil, entran en Google, uno de estos buscadores, y pongan mensajes del Papa para la Jornada Mundial del Migrante. Y ahí van a ver los mensajes de Francisco, de Benedicto, de Juan Pablo II, la Jornada Mundial del Migrante de hace años. Y el Papa Francisco habla mucho de esto, que es muy bonito. El Papa Francisco es muy didáctico, ¿no? Acoger, proteger, acompañar e integrar, ¿no? Muy bien. Ahora, lo último. ¿Les ha gustado el encuentro de hoy día? Estupendo, ¿ven? Porque ya vamos aterrizando todo. Ahora quiero pedirles una cosa. Vamos meditando hoy día. Mañana vamos a la pastoral de la salud, la pastoral del duelo, que también es un programa súper interesante que el padre Mateo ya está llevando hace un tiempo, etcétera. Luego ya lo cargan el programa. Entonces yo quisiera pedirles que vayan meditando, porque el último día vamos a repartirles con Sor Caterine, vamos a repartirles una fichita, ¿no es cierto? Y decir, va a ponernos su nombre, sus datos, ¿no? Es decir,
Estoy disponible para colaborar, ¿no? Ya se entiende luego según la posibilidad de tiempo, eso no se preocupen, ¿no? Pero estaría disponible para participar, para ayudar en, y vamos a poner ahí, pastoral de movilidad humana, pastoral de la salud, pastoral del duelo, ¿me entienden, no? La Cáritas, no sé qué, a nivel de, y vamos a poner otros 3 rubros, 2 rubros, la arquidiócesis o mi parroquia, ¿se dan cuenta? Porque la finalidad, como les decía, de este año, no es que aprendamos mucho y que nos sensibilicemos un poquito aquí y bueno, a partir de mañana seamos más simpáticos con los venezolanos, no, la finalidad es el relanzamiento hacia una nueva imaginación de la caridad, el relanzamiento de una pastoral sociocaritativa orgánica con una nueva imaginación para el nuevo milenio, ¿me entienden? Esta es la finalidad, ¿no? Entonces, luego cada uno verá dónde, cómo, si se puede, si no se puede, etcétera, pero sí, el Señor nos llama a esto, es muy, muy importante. ¿Les parece bien? ¿Sí? Luego cada uno según la disposición de tiempo, no se preocupen, que no es que ya estamos a andar, no, poquito, pero entre muchos poquitos, ¿no? Como dijo la Madre Teresa de Calcuta, madre, usted no se da cuenta que todo lo que usted hace no es nada, si es una gota en un océano. Y la Madre Teresa, ¿qué le dijo? Sí, pero los océanos se han hecho de gotas, así, de gota en gota hacemos un océano. ¿Les parece bien? Estupendo. Nos vemos mañana.